Buenos días. Comencemos con algunos de los mitos, algunas de las leyendas, algunas de las mentiras que se producen sobre un medicamento absolutamente excepcional, como es el caso de la metformina. Vamos a irlas desmontando uno a una y diciendo los efectos, las virtudes, lo que nos parece importante de este magnífico medicamento. Primero, la metformina no puede llevar a la diabetes mellitus. Nunca, te lo dicen algunos pacientes. Por el hecho de estar actuando sobre el páncreas, podríamos estar produciendo un daño al mismo y definitivamente alterar la producción de insulina. ¿Me podría hacer diabético? Esto nos lo comentan muchos de nuestros pacientes que presentan disglucosis, es decir, alteraciones en los hidratos de carbono, que presentan resistencia a la insulina o que en algún caso, por otras circunstancias, están siendo medicados con este medicamento. En ningún caso. Antiguamente existían solamente dos grupos de medicamentos para tratar la diabetes. Las biguanidas, donde se incluye la metformina, la butformina y la fenformina. A Dios gracias, ya retirada hace muchísimos años. Del otro lado existían las sulfonilureas, donde están la glicazida, la glipecida, la glipicida y la glibenclamida, entre otras muchas. Esta misma, mi padre fue uno de los responsables de lanzarla a nivel mundial en el año 1970 con el nombre de Euglucón. Este grupo de medicamentos, las sulfonilureas, por estar apretando, por estar ordeñando el páncreas, por mejorar la producción de insulina, pueden llegar un momento a provocar lo que se llama el fracaso secundario de las sulfonilureas. Es decir, llegar a que el páncreas deje por completo de funcionar. Y es el momento en que el paciente con una diabetes tipo 2 va a requerir insulina para su control metabólico y para su vida. Por el tipo de acción de la metformina, que no lo está realizando sobre el páncreas, sino sobre el hígado y sobre el músculo, mejorando la sensibilidad de la insulina, disminuyendo la producción de la misma, es todo lo contrario. La metformina está previniendo una posible diabetes mellitus. Segundo, relación de la metformina con algún tipo de muertes por enfermedad cardiovascular, de muertes súbitas, infartos, grandes episodios cerebrovasculares. Durante muchos años, la metformina, al ser un medicamento muy seguro para nosotros los endocrinos, era muy utilizado en personas de mucha edad, en personas francamente mayores, personas de 80 y 90 años que se encontraban en los servicios de cuidados intensivos, en los servicios de medicina interna, personas con pluripatología. Estos pacientes, a la larga, como es natural en el devenir normal de nuestra vida, iban a fallecer. En una revisión retrospectiva de estos trabajos, evaluando la muerte de muchos pacientes en nuestro hospital, incluso se hizo alguno de ellos en el Hospital Clínico de San Carlos de Madrid, se observó que en muchos pacientes su mortalidad podía relacionarse con los medicamentos que estaban tomando antes de la misma, y muchos de ellos tomaban metformina. Entonces, de una manera un poco absurda o un poco tangencial, se llegó a la consideración de que la metformina pudiera estar causando este tipo de muertes, lo cual no era así. El paciente había muerto porque tenía 96 años, porque tenía una arteriosclerosis terrible, porque había tenido colesterol alto toda su vida y por 100.000 causas que se iban aunando a este proceso de su diabetes, o por la misma diabetes el paciente fallecía. La metformina lo único que ha demostrado de manera clara en los últimos 50 años es una disminución directa del riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular o por enfermedad cerebrovascular. ¿Cómo hace ese mecanismo? Posiblemente la disminución de la resistencia a la insulina, la mejora en el endotelio vascular va a prevenir, no es que la metformina directamente vaya a curar las patologías cardiovasculares, pero la disminución de peso, la disminución de la tensión arterial que conlleva el tratamiento con metformina y la protección renal, que es muy importante, que produce la metformina,
pueden ser el motivo por el que la metformina, al revés, se pueda considerar un medicamento que va a proteger tanto el músculo cardíaco como todo el sistema vascular a nivel cerebral. Tercero, la metformina es un medicamento que se puede utilizar para la pérdida de peso. Como base, no. La metformina es un medicamento que nos va a mejorar la resistencia a la insulina, que va a disminuir todos los efectos malos de las alteraciones en el metabolismo de los hidratos de carbono, en la prevención de la diabetes mellitus, en las dislipemias, en la esteatosis hepática, etcétera, que ya lo hemos comentado en infinidad de ocasiones. Pero como medicamento de base no lo recomiendo, no se debe usar. Muchos médicos así lo hacen, pero en mi opinión no debería ser así. El medicamento debería ser utilizado cuando existen unos patrones determinados en el comportamiento del paciente, cuando existe una anamnesis familiar donde se describe patología diabética en padres, abuelos, cuando se tiene historia de fetos macrosómicos, es decir, niños que han nacido por encima de los 3,5 o 4 kilos, etc. Una vez dicho eso, la metformina sí puede ser un coadyuvante para el tratamiento de la obesidad, incluso en el caso de la obesidad infantil. Cuando nosotros empezamos a tratar a muchos niños, se nos trató de una manera un poco desmedida por falta de evidencia científica hace unos 20 años. Cuando ya autores americanos como McDonald's y gente del grupo de Fronson, nada menos que en el JAMA Pediatric, nos avalaban hace 12, 15 años y veían cómo los niños a los que se les administraba la metformina en dosis cuidadosas, acompañados de dietas, apoyo psicológico, mejoras en sus condiciones de vida, era un buen medicamento para favorecer esa pérdida de peso y ese mantenimiento en pesos saludables para evitar aumento en el desarrollo, alteraciones en el aparato locomotor, alteraciones en el sistema vascular de los niños y por supuesto toda la cohorte de problemas psicológicos que se producen en niños y adolescentes por el bullying y por las innecesarias situaciones que tienen que vivir en estos momentos, en las primeras etapas de la infancia y del desarrollo. La metformina como tal está exenta de efectos secundarios. Falso. Es un medicamento y como todo medicamento tiene una serie de efectos secundarios, precisamente bien conocidos y bien estudiados por todos. Uno de los efectos secundarios más importantes y desde luego que se da en muy pocas ocasiones, a Dios gracias, es la acidosis láctica. Este episodio grave se puede producir en pacientes con insuficiencia renal, en pacientes graves con insuficiencia hepática, etc. También se puede desencadenar por ciertas circunstancias. Una de ellas, el consumo de alcohol, fundamentalmente en grandes cantidades y con los destilados, de manera especial, aunque siempre debemos decirle a nuestros pacientes que se abstengan del abuso del alcohol, del uso y del abuso del alcohol cuando estén tomando metformina. Otro episodio importante que puede desencadenar la acidosis láctica en los pacientes que están tomando la metformina es la deshidratación. Especial cuidado en los momentos en que existe más exposición a la luz solar, en caminatas, en paseos, en excursiones, etc. O bien también cuando existe un exceso de ejercicio físico. Nosotros tenemos pacientes, en concreto tengo 2 o 3 pacientes mías, mujeres que corren el supermaratón y que están tomando la metformina. Evidentemente la metformina está suspendida durante esos días. No debemos esforzar al organismo más de la cuenta. Debemos indicarle al paciente las posibilidades de las intolerancias que puede provocar este medicamento, pero esos episodios graves realmente son mínimos. Definitivamente no los podemos descuidar ni descartar y siempre estar prevenidos con el mismo. La metformina, como todos los medicamentos, debe ser prescrita, controlada, conducida por un profesional que conozca el medicamento y por supuesto que no está exenta de efectos secundarios. Quinto, es cierto que existen productos supernaturales que pueden hacer los efectos de la metformina. Pues tengámoslo en barbecho.
De todas maneras hay que tener en cuenta siempre que muchas veces nos venden el concepto de natural y muchos de los productos que utilizamos provienen de las plantas, de las hierbas. Es el caso de la digoxina, de la digitalis lanata, por ejemplo, la misma metformina que proviene de la Galega officinalis. En este caso hablamos de la berberina, que muchos grandes médicos, profesionales a los que respeto mucho, que salen en las redes sociales bastante serios, hablan de la berberina como una solución casi inmediata. La berberina, que viene de la Berberis vulgaris, es un tipo de producto que puede mejorar, parece ser, un poco la resistencia a la insulina, parece que tiene una actividad similar desde el punto de vista metabólico a la metformina, pero estamos hablando de que estos son los primeros trabajos, que no existen papers y que no existe una casuística suficientemente documentada como para que ni este ni ninguno otro de los productos vayan a desbancar a la metformina, por lo menos de momento. Todo se andará, no se trata de defender por defender un compuesto si vemos que más adelante otro puede suplirle o mejorarle. Indiscutiblemente hay cosas que no pueden suplir a la metformina. Es el caso de los derivados de canela que tanto pululan por el mercado, los de cromo, etc. Incluso durante un tiempo una fábrica, una empresa productora de stevia, nos vendía el efecto de que los glucósidos de su producto, de la stevia, eran capaces de reducir las cifras de glucosa, de mejorar la hemoglobina glicosilada, en fin, de curar la diabetes simplemente con este edulcorante natural. Tenemos que ser muy cautos con este tipo de noticias, que son muy agradables y que les encanta escuchar a muchos de nuestros televidentes, a muchos de nuestros oyentes, de nuestros seguidores, porque tienen el concepto natural, y esto siempre va a favor de una medicina mucho más sana, mucho menos infestada de química, de compuestos, de multinacionales, cuando la verdad es que no es así. Y por último, volver a recordar, como sexto y último de momento en este vídeo, porque vendrán muchos más sobre la metformina, este es un medicamento que tiene que ser prescrito, controlado y condicionado por un profesional. Hasta la próxima.